Buenos días, soy el doctor Enrique Torri, soy geriatra gerontólogo aquí en la ciudad de Puebla. Bueno, me gustaría compartirles algunas definiciones de algunos conceptos y sobre todo algunos tips o recomendaciones de lo que es la demencia y lo que es también, o se conoce como trastorno neurocognitivo, ¿no? La demencia es una enfermedad que es progresiva, esto quiere decir que va avanzando con los años y es irreversible. Una vez que detectamos un paciente con ese tipo de enfermedad, ya no podemos regresar a la normalidad, ¿no? Empieza a afectar lo que son las diferentes esferas o diferentes dominios, como es la memoria, el lenguaje, el cálculo, la marcha, la atención. Empieza a tener algunos problemas emocionales también, problemas con el juicio y problemas con el criterio, ¿no? Pero bueno, sí, algo que es importante es que cuesta mucho trabajo a veces de entender, es que el paciente ya no va a regresar a como estaba antes, no es algo que es completamente irreversible y con los años va a ir avanzando un poco. ¿Cuáles serían a lo mejor unos signos de alarma en estos pacientes? Claro que son enfermedades que se empiezan a presentar sobre todo después de los 65 años, ¿no? Es muy raro encontrar los años, sobre todo menores de 65 años. Uno de los principales signos de alarma, bueno, existen varios, pero vamos a platicar de los más importantes. Uno de ellos es la pérdida de la memoria, ¿no? Son pacientes que tienen arriba de 65 años y empiezan a tener problemas, sobre todo a que no recuerdan dónde dejaron las llaves del carro, no recuerdan dónde está su cartera. Empiezan a tener problemas también, que sería el segundo punto en un signo de alarma, es problemas o alteraciones en el lenguaje. Son pacientes que les empieza a costar mucho trabajo para terminar alguna frase, ¿no? Son pacientes donde se les olvida la palabra y en lugar de decir la palabra empiezan a decir este o el otro, ¿no? Entonces eso también es algo importante y ahí es donde tenemos que empezar a darnos cuenta de que algo está pasando por ahí. El tercer signo de alarma también importante es la desorientación. Puede ser tanto desorientación espacial y la desorientación temporal, ¿no? Puede ser un paciente a lo mejor que se levanta en la madrugada en su casa donde tiene a lo mejor 15 o 20 años viviendo en el mismo lugar, en el mismo cuarto, se levanta y no saben dónde está, ¿no? Empieza a gritarle a lo mejor al hijo o a la persona con la que vive porque no sabe dónde está y necesita que alguien le diga qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces en ese momento hay que tranquilizarlos y poco a poco como que empiezan otra vez a darse cuenta de dónde están, ¿no? En cuanto al tiempo, también son pacientes que se les olvida la fecha, ¿no? Si les preguntamos la fecha, no saben en qué fecha estamos, no saben qué horario es y no saben tampoco los días de la semana. Eso sería también como en cuanto a desorientación, ¿no? También algo que es bastante común es que guardan mal algunos objetos, ¿no? Es decir, a lo mejor una persona salió a hacer algo de ejercicio y en lugar de empezarse a quitar los tenis donde los guardaba en el mismo closet, los empieza a guardar en otro lugar. O la cartera, en lugar de ponerla a lo mejor en su escritorio donde siempre la guarda, la empieza a guardar a lo mejor en la alacena de la cocina. O las llaves del carro las pone a lo mejor adentro del refri. Pasan 2 o 3 días los familiares buscando ese tipo de objetos y no los encuentran y de repente un día abren a lo mejor el refri y ahí están las llaves. Eso empieza a ser bastante común. Otro de ellos empiezan a tener también cambios en el ánimo y en la conducta. Pueden ser pacientes que durante toda su vida, refieren mucho a los pacientes que son muy alegres, ¿no? Que nunca se preocupaban, que eran bastante trabajadores y de repente un día ya no se quieren levantar, no quieren irse a trabajar. Y bueno, también empieza a afectar en la vida cotidiana, ¿no? Un paciente que a lo mejor es contador, que tiene 70 años, pero sigue teniendo este tipo de vida activa, sigue yendo a trabajar a su oficina, ya no lo empiezan a lograr, ¿no? O de repente refieren los familiares que no llegó a su oficina, que en lugar se fue a lo mejor temprano a tomar el café con los amigos y ahí se quedó toda la mañana porque se le olvidó que tenía que a lo mejor que ir a trabajar, ¿no? Empiezan a tener también problemas en la conducta, empiezan a volverse como un poquito agresivos cuando nunca lo eran. Incluso refieren también que dicen algunas groserías cuando nunca las decían antes, ¿no? Empiezan a tener también problemas en cuanto al juicio y al criterio, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que son pacientes que ya no pueden tomar algunas decisiones por ellos mismos, les cuesta muchísimo trabajo. Incluso a lo mejor para dar algunas tareas a ciertos hijos donde les ayudaban de manera cotidiana, ya no lo pueden lograr, ¿no? Empiezan a tener también problemas con el manejo del dinero, empiezan a perder el dinero, lo empiezan a guardar en otro lugar,
o también lo empiezan a regalar, ¿no? Entonces también es importante aquí, cuando empiecen a tener o a identificar estos signos de alarma, tener en cuenta que el dinero en estos pacientes se vuelve un poquito más complicado, tener un poquito de cuidado con esa parte. La personalidad del paciente cambia muchísimo, ¿no? De ser a lo mejor muy activos, muy alegres, se empiezan a volver como muy apáticos, se la pasan todo el tiempo sentados, ya no platican como platicaban antes y se empiezan a hacer ellos como en una sola burbuja, ¿no? Y ahí es donde tienen que entrar los familiares a incentivarlos, hacerles plática, sacarlos a caminar, sacarlos a dar la vuelta y estar con ellos presentes, no dejarlos que se vayan haciendo ellos en su burbuja. Y aquí es donde entra la parte importante, porque a veces el paciente no se da cuenta de lo que está pasando, pero el familiar sí, y al familiar le cuesta mucho trabajo aceptar a lo mejor que su papá o su mamá tiene este tipo de enfermedad, ¿no? Entonces sí es importante aceptar, ¿no? Ya que tenemos algunos signos de alarma, es importante primero hacer una valoración médica, ¿no? Ya sea por algún neurólogo, algún pediatra o algún psiquiatra, ¿no? Para poder ver qué esferas o qué dominios están afectados en estos pacientes. Ya que tenemos esta valoración, entonces después tenemos que ver qué es lo que podemos hacer, ¿no? Una parte importante es la neurorehabilitación en combinación con lo que es el tratamiento farmacológico, ¿no? La neurorehabilitación nos puede ayudar a que una vez que ya hicimos una valoración de qué esferas están afectadas, a que no sigan disminuyendo, ¿no? Ya sea que detectemos que es la memoria, el cálculo, la desorientación tiempo-espacio, algunos problemas en la marcha, y que no sigamos disminuyendo esta parte. Porque bueno, es 50-50, ¿no? 50 el medicamento, 50 la neurorehabilitación. Y bueno, algo importante también, si ustedes empiezan a detectar que a lo mejor algunos de sus familiares tienen estos signos de alarma, tampoco pasa nada, no significa que realmente ya vas a tener alguna demencia o algún trastorno neurocognitivo, no pueden ser algunos cambios propios de la edad. Si los empiezan a detectar, pues continuar con la neurorehabilitación para no irlos perdiendo un poquito más, ¿no? Y si no, al contrario, mantenerlos y mantener la calidad de vida de su familia. Bueno, yo soy el doctor Enrique Torri, me encuentro en el Centro Médico Anzures, aquí en la ciudad de Puebla, y me pueden encontrar en Facebook como el doctor Enrique José Torri. Ahí estamos compartiendo algunas recomendaciones. Y bueno, les comparto a lo mejor mi número de WhatsApp, es el 783-5808-051. Y también me pueden encontrar en Doctor Anda como doctor Enrique José Torri.